¿Qué tiene que ver la geometría con el maquillaje? Hola, te saluda Andrea Curto, directora de Tu Makeup, y hoy te traigo un tema súper apasionante y es las correcciones de rostro, la morfología del rostro. ¿Lo vemos? En maquillaje profesional decimos que el rostro ideal para maquillar el rostro perfecto es el rostro ovalado. ¿Y por qué el rostro ovalado va a ser el rostro perfecto para maquillar? Porque es un rostro proporcionado. Es un rostro para que un rostro sea proporcionado debe ser más largo que ancho y debe cumplir con los 3 cortes del rostro, con las 3 zonas con las que vamos a cortar ese rostro para saber si este rostro realmente es proporcionado. Y estas 3 zonas son, si marcamos una línea desde el crecimiento del cabello hacia arriba de las cejas, es la parte superior, la parte media es desde las cejas hacia la base de la nariz, es la parte media, y la parte inferior es de la base de la nariz a la barbilla, que es la parte inferior. Entonces, tenemos el rostro dividido en 3 partes y estas partes deben ser proporcionales entre sí para que este rostro sea armonioso. Entonces, esas son las particularidades de un rostro ovalado. Es un rostro más largo que ancho, cumple con estas 3 proporciones. Estas 3 proporciones son iguales entre sí y es un rostro muy armonioso. A la hora de perfilar este rostro, a mí no me gusta hablar de corrección, sino de perfilar, de mejorar. A la hora de perfilar este rostro, es muy sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque vamos a seguir sus líneas naturales para jugar, para hacer ese juego de luces y sombras que va a destacar mucho más este rostro ovalado. Entonces vamos a jugar con las sombras en todo el contorno del rostro. ¿Para qué? Para resaltar pómulo, para definir más ese contorno del rostro y que todo se vea bonito, y vamos a dar los puntos de luz en la zona central del rostro y en pómulo alto. Pero con este rostro, como es el rostro perfecto y el ideal para maquillar en maquillaje profesional, no va a haber grandes problemas a la hora de perfilar o de corregir, como se dice comúnmente, hacer ese contouring. ¿Qué pasa con los demás rostros? ¿Qué pasa con la morfología del rostro cuando no es el ideal, cuando no es el ovalado? Bueno, de ahora en más quiero que empieces a pensar y a buscar cada vez que mires a una clienta o a una mujer que tengas adelante tuyo. Quiero que busques qué figura geométrica se esconde detrás de ese rostro. La geometría nos va a dar el secreto para poder convertir cualquier tipo de rostro en este rostro ovalado, en el rostro perfecto para maquillar. Y ahora te lo voy a demostrar con geometría justamente. Bueno, ahora pasemos a los diferentes tipos de rostro que nos podemos llegar a encontrar y que son los que causan al principio, cuando estás comenzando tu carrera, un poquito más de dificultad para poder perfilar o corregir con el juego de luces y sombras. No te fijes en los dibujos que no están para nada perfectos, sino en el concepto de esto. Sabemos que el rostro ovalado es el rostro ideal en maquillaje, es el rostro perfecto para maquillar, el que perfilamos simplemente el contorno y ya destacamos esa forma del rostro. Pero nos vamos a encontrar, cuando trabajes con distintas clientas, con distintas modelos, te vas a encontrar con las diferentes morfologías del rostro. Y recién te decía que comiences a pensar en figuras geométricas, que trates de descubrir qué figura geométrica se esconde detrás del rostro de tu clienta. Entonces, las más comunes que vamos a encontrar son el triángulo invertido hacia abajo o hacia arriba. Son estos rostros que son muy afinados, que se pegan en la zona de la mandíbula y que tal vez la zona superior es más saliente, o al revés, la zona inferior sale más y el rostro se ve más pegado y más pequeño en la parte superior. El rostro cuadrado, que es un rostro muy marcado, es un rostro muy afilado, que enseguida cuando miramos los huesos de la mandíbula sobre todo nos damos cuenta que se trata de un rostro cuadrado. Si trazamos una línea imaginaria desde la zona de la sien hacia el hueso de la mandíbula y esa línea cae recta, tenemos un rostro cuadrado. Otro rostro muy pero muy común es el rostro redondo, ese rostro circular. Tenemos un rostro también alargado que puede ser más rectangular o tal vez más en forma de triángulo invertido y los rostros en forma de corazón. Vas a encontrar, si buscas, una infinidad de tipos de rostros, pero la verdad es que estos son los más comunes con los que te vas a enfrentar
todos los días cuando estés maquillando, cuando estés trabajando con esas clientas. Entonces, volviendo al tema de las figuras geométricas, primero, para identificar de qué tipo de rostro se trata, qué tipo de rostro tienes enfrente tuyo, debes buscar de verdad qué figura geométrica se esconde detrás de esa persona a la que vas a maquillar. Debes empezar a ver los rostros como figuras geométricas. Otra cosa importante, vuelvo a el rostro ovalado, el rostro perfecto. Sabemos que este es el ideal, entonces lo que tenemos que pensar es cómo llevo estos rostros al rostro perfecto. ¿Cómo hago para que, por ejemplo, el rostro triángulo invertido se vuelva un rostro ovalado? O por lo menos compensar, porque dijimos que el rostro ovalado era el rostro perfecto porque tenía sus tres partes iguales. Cuando dividimos el rostro en tres, esas tres partes eran iguales, es un rostro más largo que ancho. Entonces, ¿cómo hacemos para que este rostro ovalado se transfiera a un rostro en forma de triángulo invertido? Sabemos que el perfilado o las correcciones de rostro las vamos a hacer con claros y oscuros. Todo lo que es oscuro da profundidad y todo lo que es claro nos va a dar volumen, nos va a dar luz. Entonces, oscuro, profundidad, y colores claros, volumen y luz. Lo oscuro aleja, achica, y lo claro acerca. Entonces tenemos que jugar con la técnica de claro-oscuro para poder perfilar cualquier tipo de rostro y convertirlo en el rostro ovalado, en ese rostro ideal. Entonces, imagina que tú tienes, siempre lo hablo con las alumnas de Tu Makeup, imagina, siempre les pongo este ejemplo, que tienes unas tijeras en tu mano y que estas son figuritas de papel que tienes que transformarlas todas en ese óvalo. ¿Cómo haríamos con esa tijera? Comenzaríamos a recortar, en el caso del triángulo invertido, los extremos. En maquillaje profesional no vamos a recortar, no somos cirujanas plásticas, pero podemos trabajar, como te dije recién, con la técnica del claro oscuro. Entonces, en estas zonas que sobresalen más en un rostro triángulo invertido, vamos a aplicar profundidad. Vamos a aplicar profundidad. Si nos vamos a la zona inferior, a la zona de la mandíbula, ¿qué vamos a aplicar para que esa zona tenga luz, para que esa zona recupere volumen? Vamos a aplicar luz. Entonces, aquí, en esta zona, vamos a aplicar luz. Ahí ya estamos compensando el rostro. ¿Dónde más vamos a aplicar luz en un rostro triángulo invertido? En la zona de los pómulos, que también necesitamos crear volumen para que este óvalo comience a aparecer y se transfiera a este rostro triángulo invertido. Entonces, aquí vamos a aplicar también luz. Y ahí ya comenzamos a encontrar este óvalo, porque estamos haciendo un juego de luces y sombras. Si nosotros empezamos a unir estos puntos, fíjate cómo conseguimos que este óvalo se transfiera a este rostro triángulo invertido. Entonces, todo es un juego de luces y sombras, pero también de geometría, que comiences a pensar y a ver qué figuras geométricas se esconden detrás del rostro de tu clienta es súper importante. Y esto te lo da la práctica, te lo da el observar y observar continuamente y luego en tu mente jugar con las figuras geométricas. ¿Cómo transformo un triángulo en un óvalo? ¿Cómo transformo un círculo en un óvalo? ¿Cómo transformo un cuadrado en un óvalo o un corazón? Si lo piensas así, a partir de ahora hacer correcciones o perfilado del rostro va a ser un juego de niñas para ti.